Hola, bienvenidos a nuestro canal de historias que enseñan. Ponte cómodo y disfruta. Julia, de 24 años, regresaba a casa de muy mal humor. Llevaba apenas un mes trabajando como enfermera en una clínica y todavía no lograba acostumbrarse al ambiente del lugar. El trabajo en sí no era difícil, pero era repetitivo hasta la desesperación. La misma rutina día tras día, las mismas enfermedades, el mismo sufrimiento humano que le pesaba en el alma. Además, sus compañeras le caían mal, solo hablaban de dinero, regalos, cosas caras y de cómo mejorar su apariencia. El alma humana, la moral, la compasión, la empatía, nunca estaban en la lista de temas. Esa tarde se había quedado más tiempo de lo normal en el trabajo, así que ya era bastante tarde. Caminaba deprisa soñando con el día en que encontraría un empleo que realmente le gustara y un equipo con el que se sintiera a gusto. Fuera, el otoño llegaba a su fin, la ciudad estaba envuelta en una atmósfera gris y apagada, y esa misma tristeza le daba vueltas en la cabeza. El último autobús ya había pasado, así que Julia tuvo que ir en metro. Al bajar las escaleras vio, apoyado contra la pared, a un hombre joven, muy delgado, vestido con ropa sucia y desgastada. Con una mano temblorosa extendida, pedía unas monedas a los transeúntes. Seguro es un vagabundo, pensó. Ella había crecido en una familia pobre, sin padre. Su madre trabajaba en 3 sitios a la vez para que a Julia no le faltara lo esencial y pudiera vivir como los demás. Precisamente por eso el hombre le inspiró una compasión sincera, sobre todo porque, pese a su aspecto descuidado, su rostro era agradable, con rasgos correctos. Julia avanzó unos pasos hacia él y, cuando estuvo más cerca, le vio mejor la cara. Por un segundo se quedó helada, le pareció estar viendo a su exnovio Antonio, al que había querido muchísimo. Habían salido juntos mucho tiempo, pero la ruptura fue dolorosa, casi insoportable. «Antonio», exclamó Julia. El hombre levantó los ojos un instante, pero enseguida los bajó. Ella estaba segura, era él. Claro, le da vergüenza que lo vea así, pidiendo limosna en el metro, se dijo. Llevaba tanto tiempo esperando encontrarse con él por casualidad, y ahora, al fin, estaba ocurriendo. Ella seguía queriéndolo, pero su madre se había metido en medio. Día tras día repitiéndole que él no era adecuado, que no tenía futuro, que era pobre y que acabaría arruinándole la vida. Las críticas y reproches fueron constantes, hasta que Antonio, profundamente ofendido, desapareció de su vida. ¡Qué encuentro tan inesperado! Antonio, te he reconocido. Me alegra mucho verte, balbuceó Julia. Señorita, se equivoca, murmuró el hombre, casi sin voz. Yo me llamo Miguel. Julia lo miró fijamente, confundida. Se parecía a Antonio, pero no era él. Entonces, en su mente apareció una idea alocada, ¿y si lo llevo a casa y le digo a mamá que es mi prometido? Así quizá deja de entrometerse en mi vida amorosa y deja de buscarme millonarios imaginarios. La idea era absurda, y Julia se imaginó de inmediato el escándalo monumental que armaría su madre. Pero aquel día estaba tan de mal humor, tan harta de todo, que el deseo de hacer una locura era casi irresistible. Compró café y galletas, volvió al sitio del vagabundo y se lo ofreció. Él le dio las gracias, visiblemente avergonzado, y empezó a comer con ansia. Miguel, preguntó Julia, ¿cómo has acabado aquí? ¿Por qué no trabajas? ¿Dónde está tu casa? El joven se removió incómodo, bajó la mirada y contestó. Pasó lo que pasó. No quiero entrar en detalles. Mi madre bebía mucho, mi padrastro me pegaba, luego me echaron. Vine aquí, no tengo papeles, y sin documentos no puedo encontrar trabajo. Duermo donde puedo, en la estación, en un tubo de calefacción, como todos. A Julia se le encogió el corazón. Sintió una compasión tan grande que las palabras salieron solas. Ven conmigo. Te daré de cenar, podrás ducharte y dormir caliente. Solo con una condición, le diré a mi madre que eres mi prometido. Si no, no te dejará pasar. Tú solo sígueme la corriente, ¿vale? Si no te gusta, o te cansas, te puedes ir cuando quieras,
nadie te lo impedirá. Pero ayúdame, de verdad lo necesito. Estoy harta de que mi madre controle mi vida. Conozco a quien conozca, siempre encuentra un defecto y sueña con que le lleve a casa a un millonario sobre un caballo blanco. El desconocido dudó un momento, luego medio sonrió. Así que has decidido vengarte de tu madre llevándole a un vagabundo, dijo. Pues no es la mejor idea, si te soy sincero. Pero, hace un frío horrible ahí fuera. Acepto. Por lo menos entraré en calor. Julia se animó de repente. Todo alrededor pareció volverse más claro. Ella era muy emocional, vivía movida por los sentimientos. Nunca había deseado casarse por interés ni tener un novio rico solo por estatus. Para ella, lo más importante entre dos personas era el amor y la comprensión. Si este es mi destino, pensó, se lo diré a mi madre abiertamente. Es mi prometido. Y que pase lo que tenga que pasar. Tomó a Miguel del brazo con decisión y lo llevó consigo, avanzando hacia lo que, en su mente, se parecía un poco a la felicidad ante la mirada sorprendida de los que habían presenciado la escena. La madre de Julia, sin embargo, no los recibió como su hija esperaba. Hacía tiempo que padecía hipertensión, incluso había sufrido un infarto y estaba parcialmente incapacitada. Los médicos hablaban de una operación del corazón para cambiarle una válvula, pero no había dinero para algo así. Vivía descontenta con su destino, pero su gran sueño era ver a su hija rica y feliz, con un marido de negocios, viviendo en el lujo. Solo así sentía que podría morir en paz. Jimena, así se llamaba la madre, se partía el lomo para llegar a fin de mes. Aceptaba cualquier trabajo extra que apareciera solo para poder pagar comida y servicios. Con la salud cada vez peor, lo único que la mantenía en pie era la idea de que su hija no repetiría su vida. Cuando vio a Julia entrar, acompañada de un hombre con ropa sucia, el cabello sin lavar y aspecto desaliñado, se quedó perpleja. Su rostro expresó, en cuestión de segundos, sorpresa, indignación y rechazo. Mamá, dijo Julia con toda la calma que pudo, te presento a mi prometido, Miguel. Vivirá con nosotras. No tiene dónde quedarse, así que se hospedará aquí. No te importa, ¿verdad? Luego, volviéndose hacia Miguel, añadió alegre. ¿Qué haces ahí parado? Entra, no seas tímido. Siéntete como en casa. Jimena murmuró, enfadada. No olvides que eres un invitado, y luego suspiró. Hija mía, ¿cuándo dejarás de recoger basura de la calle? Este es un piso decente, no un refugio para indigentes. Dicho esto, se fue encorvada a su habitación, apretándose el pecho. Julia preparó patatas con champiñones y los dos jóvenes cenaron con ganas. Luego lo llevó al baño, metió su ropa en la lavadora y, por último, lo acompañó a la habitación. Dormirás aquí, en mi cuarto, en el suelo. Ahora te hago la cama, le explicó. Para Miguel, la ducha caliente, las sábanas limpias y el olor a comida casera eran un lujo. Acostado, pensó, qué maravilla algo tan simple. No sabes lo que vale hasta que lo pierdes. Miró a Julia con agradecimiento sincero. Gracias de corazón. Buenas noches, dijo antes de dormir. Se acostumbró pronto a ser el invitado. La amabilidad de Julia suavizaba la vergüenza que sentía por su situación. Además, ella era bonita, siempre sonriente, y tenían buen trato. Pasaban mucho tiempo hablando. Miguel, por su parte, intentaba ayudar en todo lo que podía, reparó las cuerdas del tendedero del balcón, apretó los armarios de la cocina que se tambaleaban, arregló una silla coja. Julia, que antes regresaba a casa con el alma hecha polvo, ahora caminaba deprisa porque sabía que Miguel la esperaba. Una noche, mientras veían la televisión y charlaban, a Julia le dio un calambre en la pierna. ¡Ay!, gimió, retorciéndose, me duele. Miguel corrió hacia ella, alarmado. Julia, ¿qué pasa? ¿Te duele algo? ¿Qué es? La pierna, debe ser por el trabajo. Tengo un calambre horrible. Miguel empezó a masajearle suavemente el pie, luego el otro, después las pantorrillas.
El dolor desapareció casi de inmediato. Sus manos subían cada vez más, despacio, con cuidado. Se acercó más a Julia y comenzó a besarla con pasión, con una habilidad que delataba experiencia. «Miguel, ¿qué haces?», susurró ella, aturdida. «Se supone que solo fingimos ser novios». «Yo también pensaba que era un juego», contestó él en voz baja, sin dejar de acariciarla, «pero me he enamorado de verdad. Te deseo tanto, Julia. Eres la mejor mujer que he conocido. Si no quieres, dilo, y me iré enseguida». Pero ya era demasiado tarde. Julia también había perdido la cabeza. Se dejaron llevar por la pasión, olvidando el mundo entero. Los días siguientes fueron felices. Ni siquiera el eterno descontento de Jimena podía echar a perder su buen humor. Miguel no se imaginaba ya la vida sin Julia, y ella sentía que, por fin, había encontrado la felicidad. «Este es el verdadero amor», mamá trataba de convencerla. «Me siento bien a su lado». Pero su madre se mantenía firme. «¿Qué futuro puedes tener con él? Es un vagabundo sin papeles, sin trabajo, sin nada. ¿Qué crees? En una semana se habrá ido». Aunque Miguel la ayudaba en todo, la cuidaba, hacía las tareas de la casa y se esforzaba por no molestar, Jimena no podía soportarlo. Cada vez que podía, le soltaba un comentario desagradable, una ofensa velada. Cuando vio que había pasado más de una semana y Miguel seguía allí, decidió actuar. Esperó a que Julia estuviera en el trabajo y fue directa al salón, donde Miguel estaba sentado. «Te lo diré», sin rodeos, empezó con voz dura. «Julia es muy emocional y hace locuras por impulso. Solo se está entreteniendo contigo. En realidad tiene un prometido que está en el extranjero. Cuando vuelva y te vea aquí, os matará a los dos. Si quieres seguir vivo, márchate. Si no, lo llamaré hoy mismo y le contaré todo». Sabía que estaba cometiendo una gran injusticia, pero el deseo de ver a su hija casada con un hombre rico pudo más que su conciencia. Miguel escuchó en silencio, sintiendo como cada palabra se le clavaba por dentro. Miró a Jimena con ojos llenos de dolor, se cubrió la cara con las manos y rompió a llorar. «¿Y si tiene razón?», pensó. «¿Y si Julia solo jugaba conmigo?». Recordó todas las veces que ella le había asegurado que lo quería, que él era su felicidad. Pero las dudas, sembradas por Jimena, le devoraron el alma. Se levantó como si llevara piedras en los pies, tomó sus pocas cosas y salió tambaleándose del piso, sin mirar atrás. Ese mismo día, Julia tuvo que quedarse de turno en el hospital porque en la tarde ingresaron a un niño de 5 años con quemaduras graves. Le pidieron que se quedara toda la noche. Llamó a casa para avisar que se retrasaría 24 horas. Jimena no le dijo ni una palabra de que había echado a Miguel, al contrario, se alegraba en silencio, segura de que, en un día, él estaría ya muy lejos. Miguel, mientras se alejaba, se debatía entre volver para hablar con Julia o desaparecer para siempre. Al final, su orgullo ganó. «No soy nadie para ello», se dijo. «Solo un vagabundo, mejor me voy de su vida». Cuando Julia por fin regresó a casa y no encontró a Miguel, lo entendió al instante. «Mamá, ¿qué has hecho?», gritó. «Lo sé. Has sido tú. Lo amo, ¿entiendes? ¿Dónde voy a encontrarlo ahora?». Jimena se defendió. «No me culpes siempre de todo. Tu vagabundo se fue por su cuenta. Yo no lo toqué. No voy a llorar por él. Te enamoraste, te desenamorarás. Ya encontrarás un prometido decente. A la tercera quizás aciertas. Deja de traer basura a esta casa». Julia se quedó congelada. Sabía que Miguel no se marcharía así sin más. Algo le ha dicho, pensó. Sentía que el mundo se le venía abajo. Salió corriendo y fue al paso de peatones donde lo había encontrado la primera vez. Preguntó a otros vagabundos y vendedores, pero todos se encogieron de hombros, hacía días que no lo veían por la zona. Corrió por las afueras, revisando cada esquina, con la esperanza absurda de que él no hubiera llegado muy lejos y estuviera esperándola en algún lugar cercano.
Pero fue inútil, Miguel había desaparecido. Fuera, la lluvia caía a cántaros, el viento arrancaba las últimas hojas de los árboles, pero Julia no notaba nada. Deambulaba empapada, llorando sin consuelo. Tal vez mi madre tiene razón, pensaba. Tal vez soy una idiota, una persona defectuosa. ¿Para qué sirve el amor, si solo hace daño? No se puede confiar en nadie. Empapada y tiritando, regresó a casa. Al poco tiempo empezó a enfermar. Pasó 3 semanas con fiebre alta, medio delirando. En sus desvaríos no dejaba de repetir el nombre de Miguel, llamándolo, buscándolo. Cuando por fin se recuperó físicamente, cayó en una profunda depresión. Iba al trabajo, como un robot y, al volver, se encerraba en su habitación a llorar, comía casi nada y adelgazó de forma alarmante. Un mes después, comenzó a vomitar constantemente. Todo le daba náuseas. Julia, como profesional de la salud, comprendió enseguida, estaba embarazada. La noticia le cayó como una losa. El padre del niño era un vagabundo que había desaparecido sin dejar rastro, su madre apenas la soportaba y, cuando supiera del embarazo, la vida en casa sería aún peor. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Cómo sigo viviendo? ¿Por qué me pasa esto? Aún así, cada mañana y cada tarde, de camino al trabajo, pasaba por el mismo cruce del metro con la esperanza de volver a ver a Miguel. Una vez incluso le pareció reconocerlo de espaldas. Miguel, mi amor. Al fin te he encontrado, gritó, pero al darse la vuelta, el hombre resultó ser un completo desconocido. Se equivoca, respondió, confundido. Yo no soy Miguel. Desesperada, Julia llegó a la conclusión más oscura. Pensó en abortar. Estaba convencida de que, eliminando al bebé, desaparecerían de golpe todos los problemas. Ojos que no ven, corazón que no siente, se decía. Fue al ginecólogo. Le hicieron las pruebas, la pasaron sin cola por ser enfermera. Cuando ya estaba en la camilla y el médico preparaba los instrumentos para el procedimiento, un pensamiento terrible la atravesó. ¿Qué estoy haciendo? Voy a matar al hijo de Miguel. Es parte de él, su sangre y su carne. Este bebé me lo recordará toda la vida. ¿Cómo voy a vivir sabiendo lo que hice? Ese niño es el sentido de la vida. Que se vayan todos al demonio, mi madre, Miguel, mis compañeras malvadas. Yo lo pariré y lo criaré sola. De un salto se incorporó, apartó el instrumental y dijo: Lo siento, he cambiado de idea. No voy a hacerlo. El ginecólogo suspiró aliviado. Gracias a Dios, murmuró. Julia regresó a casa. Nada más entrar, le llegó un fuerte olor a pescado frito. Apenas alcanzó a taparse la boca y corrió al baño, donde pasó media hora vomitando. Jimena, alarmada, escuchaba tras la puerta, temiendo lo peor. ¿Estás enferma? ¿Te has envenenado? Abre la puerta. No será lo que estoy pensando, ¿verdad? Cuando por fin Julia salió, pálida y agotada, su madre la miró fijamente, esperando una explicación. Sí, mamá, gritó Julia, sin fuerzas para contenerse, estoy embarazada. Imagínatelo. Y es de Miguel. Y tú lo echaste. Ahora tu nieto nunca sabrá quién es su padre. Espero que estés contenta. No abortaré, no hace falta que me lo digas. Déjame en paz. Se encerró en su cuarto entre sollozos. Jimena se llevó la mano al corazón y fue a la cocina a buscar unas pastillas. En su cabeza se reprochaba sin parar. ¡Qué tonta eres! Estás repitiendo tu propia historia. Otro niño sin padre. Otra vida de pobreza. Tanto que luché para que ella viviera mejor que yo, y la he empujado al mismo abismo. Desde entonces, casi no se hablaban. Julia se aisló, salía lo justo para ir al trabajo. Cuando no podía más y empezaba a llorar, se acariciaba suavemente el vientre, le cantaba nanas, le susurraba palabras dulces al bebé. Extrañamente, aquello la calmaba y lograba dormir. Jimena se arrepintió 1000 veces de haber mentido y de haber echado a Miguel. Sabía que no era un mal hombre, lo había visto cuidar la casa, ayudar en todo,
querer sinceramente a Julia. Lo único que la detenía para pedir perdón era la vergüenza. ¿Qué dirán cuando sepan que mi hija está embarazada de un vagabundo que desapareció? Se reirán de mí, pensaba. En el trabajo, la situación tampoco era fácil. Algunas compañeras se burlaban. Ahí va, la que trajo el bebé en el dobladillo del uniforme, comentaban, riéndose. Seguro que el padre ni sabe que existe. Las enfermeras más viejas eran las peores, se recreaban en rumores y chismes, disfrutaban del morbo. La única persona que la trataba con respeto era el ginecólogo, el doctor Ramón Reyes. Él siempre la animaba, la calmaba y jamás la juzgaba. Cuando Julia rompía a llorar en medio de la consulta, él cerraba la puerta, le daba una taza de té y un trozo de chocolate. «Estás muy sensible», Julia le decía con calma. «Es normal, son las hormonas. Intenta no obsesionarte. Habla con tu bebé, sal a caminar. Él siente todo, si lloras, él sufre, si sonríes, él se tranquiliza. Créeme, cuando nazca, todos estos problemas que ahora te parecen gigantes se quedarán pequeños. Disfrutarás de ser madre, y lo demás será secundario. Y recuerda, si algún día no tienes dónde ir o necesitas ayuda, llámame. Siempre». Cada vez que salía de su consulta, Julia sentía que un hilo de esperanza volvía a encenderse. Pasaron 2 meses. No había un día, ni una noche, en que no pensara en Miguel. Por mucho dolor que le causara, seguía queriéndolo. Cerraba los ojos y recordaba sus manos, sus labios, su sonrisa. Luego se regañaba a sí misma, «Déjalo ya. Te dejó, se fue. Si te quisiera de verdad, te habría buscado. No fue así. Lo encontraste en un cruce, lo metiste en tu vida. Ahora te toca asumir las consecuencias. Eres madre soltera, ¿y qué? Mi madre también me crió sola, y salió adelante. Yo también podré». Jimena comprendía que, hasta que no hablara con su hija, no pidiera perdón y contara toda la verdad, nada mejoraría entre ellas. Pensó mucho en cómo hacerlo, pero la vergüenza y el miedo la frenaban. El destino decidió por ellas. Un día libre, Julia decidió limpiar su habitación a fondo para olvidarse un poco de sus pensamientos. Quitó las cortinas, empezó a lavar los cristales. Como vivían en un 5º piso, tuvo que inclinarse bastante por la ventana. En ese momento, Jimena pasó por el pasillo y vio a su hija medio salida por el hueco, de espaldas. Entró en pánico, pensó que Julia quería tirarse por la ventana. En un segundo corrió hacia ella, la agarró con fuerza, la apartó del alféizar y la estrechó con desesperación. «Julia, hija. No lo hagas. No saltes. Te lo ruego. Perdóname, por favor. Soy una vieja tonta, fue culpa mía que Miguel se fuera. Fui yo quien le dijo que tenías un prometido y que solo jugabas con él. Pensé que hacía lo mejor para ti. No quería que repitieras mi vida, creí que te estaba protegiendo, pero te he destrozado. He dejado a mi nieto sin padre». Julia la miró, sorprendida, con lágrimas en los ojos. «Mamá, tranquilo, solo estaba limpiando la ventana», susurró. «Pero me alegro de que lo hayas dicho. Sabes, te odié mucho al principio, pero luego pensé que, si Miguel me quería tanto como decía, habría encontrado la forma de verme, de hablar conmigo, de aclararlo todo. En cambio, se fue sin más. Así que le vaya bien. Ahora al menos sé la verdad. Gracias por apoyarme, aunque sea tarde». Madre e hija se abrazaron por primera vez en mucho tiempo y lloraron juntas, pero eran lágrimas de alivio. El peso del rencor, la rabia y la incomprensión se hizo más liviano. Jimena fue a poner agua para el té, Julia cogió un pepinillo de la nevera y lo mordisqueó riéndose, mientras su madre recordaba cómo, en su propio embarazo, se le antojaba mascar tiza de la pared. A partir de ese día, se reconciliaron. Jimena sacó la vieja máquina de coser, desempolvó telas guardadas de su juventud y empezó a hacer pañales, camisitas y gorritos para el bebé. Durante una semana lavó,
planchó y dobló la ropita con un cariño que hacía tiempo no sentía. Cuando Julia llegó del turno y vio la pila de pequeñas prendas ordenadas, se quedó sin palabras. Tomó una en sus manos y se le llenaron los ojos de lágrimas. «Mamá, gracias», susurró. ¿De verdad el bebé será tan pequeño? Es como una muñeca. Sí, hija, sonrió Jimena. Al principio será difícil, nos turnaremos por la noche. Pero luego te acostumbrarás. Podemos comprar el cochecito y la cuna de segunda mano, no te preocupes. Con tu baja de maternidad te apañarás al principio, y después ya veremos. Yo te ayudaré a criar a mi nieto, pase lo que pase. Julia se sentía mucho mejor. Sabía que no estaba sola, que su madre estaba de su lado. Podía contarle sus miedos, sus dudas. Pero por las noches, los recuerdos volvían, Miguel abrazándola en el sofá, susurros de amor, su mano acariciándole el pelo. ¿Dónde estarás ahora?, pensaba. Quizá vagando por la ciudad, sin recordar siquiera mi nombre. Nunca sabrás que vas a tener un hijo. Sin embargo, lo que ocurrió después le daría la vuelta a su vida por completo. Parte 2. Aquella mañana, desde que se despertó, Julia tenía una extraña sensación en el pecho, como si algo importante fuera a suceder. En el hospital, se equivocaba en cosas que jamás le fallaban, mezcló análisis de pacientes, casi manda al equivocado a rayos X. La enfermera jefe la regañó varias veces. Julia, concéntrate. ¿Qué te pasa? Controla tus nervios. ¿Qué será de ti cuando llegue el parto si ya estás en las nubes? Al final del turno, cansada, se fue a casa. Al acercarse al edificio, vio algo que la dejó boquiabierta. Frente a su portal había aparcadas varias limusinas negras de lujo. Jimena, que estaba regando las plantas, también se quedó alucinada. «Mira, hija, qué coches», murmuró. «Solo he visto cosas así en las películas». ¿Quién será? En este edificio no vive nadie rico. En ese momento sonó el timbre. Jimena fue a abrir y se encontró en el umbral a 3 guardaespaldas y a un joven elegantemente vestido, con aspecto de hombre de negocios. El chico sonrió amablemente. «Buenas tardes, señora Jimena». ¿Está Julia? ¿Podemos pasar? Ella, desconcertada, dio un paso atrás y los dejó entrar. Los guardaespaldas se quedaron en el pasillo, y el joven avanzó hacia el salón justo cuando Julia aparecía desde el pasillo. De pronto, él corrió hacia ella y la abrazó con emoción. «Hola, mi amor. Aquí estoy». «He vuelto», dijo, con los ojos brillantes. Julia se quedó helada. Era Miguel, pero no el vagabundo del metro, sino un hombre impecablemente vestido, seguro de sí mismo, rodeado de escoltas y limusinas. De un empujón, lo apartó. «Miguel», gritó. «¿Y ahora quién eres? ¿Por qué has vuelto, de repente? Me dejaste así como así, creyendo cualquier basura que te dijeron. Ni siquiera te tomaste la molestia de hablar conmigo, de preguntar, ¿dónde has estado todo este tiempo? ¿En la luna? ¿En otro planeta? ¿Por qué nunca diste señales de vida? ¿Qué significa esta mascarada? ¿Qué era verdad, el vagabundo o esto? ¿Quién eres tú en realidad?» Miguel bajó la cabeza un momento, luego pidió a los guardaespaldas que salieran del piso. Se sentó en el sofá e hizo un gesto pidiendo calma. «Por favor, Julia, siéntate», dijo con seriedad. «Tienes derecho a estar enfadada. No te culpo. Pero déjame explicarte todo, te lo ruego». Esperó a que ella se sentara, aunque seguía con el ceño fruncido. «Lo primero», empezó, «no soy realmente un vagabundo. Soy el hijo de Viviano Crespo, tal vez hayas oído hablar de él. Mi padre tiene 2 aerolíneas y varias empresas en el extranjero. Crecí rodeado de lujo, estudié en un colegio privado de élite, después en una prestigiosa universidad de economía en Inglaterra. Tenía la vida perfecta, o eso creía». Respiró hondo, como si las palabras aún le dolieran. «Y entonces, de golpe, lo perdí todo. Por dentro.
Mi madre, que siempre se cuidaba, hacía chequeos médicos en las mejores clínicas y llevaba una vida sana, murió atropellada por un conductor borracho frente a un supermercado. Salió del coche para comprar algo y nunca volvió. Fue un golpe devastador. Recordaba el funeral como una película borrosa. Durante un tiempo, él y su padre se consolaron mutuamente, unidos por el dolor. Hasta que, 6 meses después continuó, mi padre trajo a casa a una mujer, Camila, su nueva pareja. No la soporté desde el primer minuto. Empezó a tirar las cosas de mi madre, a guardar sus fotos, aunque le rogué que no lo hiciera. Discutimos a gritos. Yo pensé que mi padre, como siempre, se pondría de mi lado, pero no, eligió a ella. Me dio un ultimátum, o la aceptaba, o me largaba de casa. Miguel apretó los puños. No pude soportarlo. Me sentí traicionado. Me fui sin pensar, sin papeles, sin dinero, sin nada. Me lancé a la calle creyendo que, como era joven y sano, no sería un problema. Pero no tenía ni idea de cómo era la vida real. No sabía lo que era dormir con hambre, buscar comida en la basura, pelearse por un rincón caliente en una tubería. Siempre había mirado a los sin techo con desprecio, como escoria, y de repente me encontré entre ellos. Se rió con amargura. Fue en esa vida de calle donde te encontré a ti. Tú fuiste lo único luminoso en ese infierno. Cuando tu madre me echó a gritos aquel día, salí corriendo, herido en el orgullo. Me subí al primer tren que pasó por la estación y me fui a 300 kilómetros de aquí. Volví a pedir limosna cerca de otra estación. Y fue allí donde me encontró mi padre. Resultó que Viviano había enfermado de gravedad, había cogido una neumonía y los médicos apenas lograron salvarle. Mientras él estaba en el hospital, Camila empezó a mover el dinero a su antojo, aprovechándose de su debilidad. Fue entonces cuando mi padre recordó que tenía un hijo, explicó Miguel. Se arrepintió de haberme echado, envió a gente a buscarme y, al final, me encontraron. Me pidió perdón, nos reconciliamos. Me nombró su representante en algunos negocios. Cuando volví a tener estabilidad, empecé a pensar en ti. Te hablé a mi padre de la enfermera que me salvó del frío y de la soledad. Y él me dijo, si la quieres, ve a buscarla. Así que aquí estoy. Quiero que te vengas conmigo a la capital, que conozcas a mi padre. Julia lo escuchó en silencio, sin mover un músculo del rostro. No dijo al fin, no voy a ninguna parte. Primero, porque mi madre está enferma y no la voy a abandonar. Segundo, porque estoy embarazada. El rostro de Miguel cambió de inmediato. ¿Embarazada?, balbuceó. ¿De quién? Julia, herida en lo más profundo, no aguantó más. Le dio una sonora bofetada. ¿De quién va a ser, idiota?, gritó. De mi prometido imaginario, el que supuestamente estaba en el extranjero. ¿Qué insinúas? ¿Que me acuesto con cualquiera? Lárgate con tus millones. Te odio. Salió corriendo hacia su habitación, llorando, dejando a Miguel paralizado en medio del salón. Él, furioso y dolido, reaccionó con orgullo. Muy bien, murmuró para sí. Adiós, histérica. Y se marchó con su séquito. Jimena se quedó sola, apretando el pecho, consciente de que todo aquello era consecuencia de sus propias mentiras. Había sido ella quien sembró la duda, quien destruyó la confianza entre ellos. Pasaron 2 semanas. Julia estaba completamente destrozada, se culpaba una y otra vez. Ha venido, ha vuelto, y yo le he pegado. Soy una idiota, lo arruiné todo. Lloraba día y noche, odiándose por su orgullo. Jimena, por su parte, decidió que tenía que arreglarlo de alguna forma. Averiguó, a través de conocidos, dónde vivía la familia Crespo. Le dijo a Julia que iba a visitar a la tía Renata al pueblo de al lado para una consulta médica, inventándose la excusa de que un profesor famoso iba a revisar sus exámenes y quizá evitar la operación. ¿Quieres que vaya contigo, mamá?, preguntó Julia. ¿Te vendría bien apoyo? No, hija, negó Jimena. Bastante haces con tu embarazo. Quédate en casa, descansa,
cuida de mi nieto. En secreto, tomó un taxi a la capital, gastando sus últimos ahorros. Era ya casi de noche cuando llegó a la mansión campestre de los Crespo, rodeada de bosque. Llamó al portón, los perros ladraron y un guardia salió de la caseta. ¿Quién es?, preguntó con mala cara. Busco al señor Crespo o a su hijo Miguel, contestó ella. Es un asunto personal y muy importante. El guardia informó por radio a su jefe. Una tal Jimena dice que es la madre de Julia Hernández, prometida de Miguel. ¿La dejo pasar? Viviano, intrigado, respondió. Está bien, que pase. La llevaron a un despacho lujosamente amueblado, donde un hombre corpulento, con gafas, la esperaba tras un escritorio. Siéntese, dijo con cortesía. ¿Qué la trae por aquí, señora? Jimena, respondió ella. Soy la madre de Julia. Respiró hondo y empezó a contar. Le habló de cómo su hija había traído a casa a un perro callejero llamado Miguel, de cómo ella había estado totalmente en contra, de cómo se habían enamorado. Admitió que Julia era una buena chica, trabajadora, seria, que solo había tenido un novio antes, Antonio. Yo misma tuve una vida muy dura, confesó. No quería que mi hija repitiera mi destino, así que hice una estupidez tras otra. Le dije a su hijo que Julia solo jugaba con él y que tenía un prometido rico fuera del país. Lo hice por despecho, por miedo. Y ahora lo estoy pagando. Mi hija llora día y noche, está embarazada y sufre por él. No venimos a pedirle dinero ni ayuda, podemos criar al niño nosotras solas. Solo quiero pedirle perdón a su hijo y explicarle que mentí, que Julia nunca ha tenido a otro hombre. Me arrepiento de haber separado a dos personas que se aman, y me duele pensar que mi nieto crezca sin padre. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Si pudiera, también le pediría que me ayude a llegar a la estación, añadió. No me queda dinero y Julia no sabe que he venido. Se preocupará. Viviano se quitó las gafas, las giró en la mano y suspiró. Así que voy a ser abuelo, murmuró. Con razón mi hijo anda tan sombrío últimamente. Ahora todo encaja. Guardó silencio un momento y luego habló con firmeza. No se preocupe, señora Jimena. Hablaré con Miguel. El chofer la llevará a casa. Ella se levantó, aliviada. Gracias por no echarme, por escucharme y entenderme, dijo. Se nota que es usted un hombre razonable, no como yo, que primero destrozo todo y luego pienso. Cuando Miguel llegó esa noche, agotado, solo pensaba en tumbarse. Pero su padre lo esperaba en el pasillo, con los ojos serios y las cejas fruncidas. Tenemos que hablar, dijo Viviano. Ven al despacho. Miguel, confundido, lo siguió. ¿Así que dejaste embarazada a una chica y huyes?, preguntó el padre sin rodeos. ¿Eso es lo que hace mi hijo? Miguel se quedó mudo. ¿Jimena vino aquí?, acertó a decir. Viviano asintió. Vino llorando, pidiendo tu perdón. Me contó todo. Me dijo que tú y Julia os amáis, que fuiste tú quien se fue, creyendo sus mentiras. Y que mi futuro nieto no tendrá padre si tú sigues con tu orgullo. Miguel se llevó las manos al cabello. Papá, yo la quiero, con locura. Me salvó de la calle. Si no fuera por ella, quizá ahora estaría muerto de frío en el metro. Pero su madre me repitió que no era suficiente, que no era digno, que Julia tenía prometido. Y cuando intenté volver, ella, en lugar de alegrarse, me abofeteó en la cara. Viviano lo miró severo. Y tú, en vez de pensar, te fuiste. ¿Sabes qué habría hecho la mayoría de las chicas si supieran que eres hijo de un millonario? Te habrían rodeado de sonrisas falsas para no perderte. ¿Y qué hizo Julia? Te pegó una bofetada. ¿Sabes lo que significa? Que la verdad es más importante para ella que tu dinero. Se enamoró del Miguel vagabundo, no del hijo del empresario. Y tú, en lugar de alegrarte, empezaste a dudar de ella. Miguel bajó la cabeza. Soy un imbécil, admitió. La quiero con el alma. Sin ella me siento vacío. Desde que la conocí, no puedo mirar a ninguna otra mujer. ¿Qué hago ahora? No me va a perdonar.
Claro que te perdonará, replicó su padre. Su madre dijo que llora día y noche. Ve con ella, háblale de corazón, pídele que sea tu esposa, dile que quieres a ese niño. Ninguna mujer rechaza un amor sincero. ¿O vas a privarme de conocer a mi nieto? Estas palabras parecieron encender algo en Miguel. Al día siguiente, compró un enorme ramo de rosas rojas, un pastel caro y delicias que sabía que a Julia le gustarían. Se arregló a la perfección y se lanzó hacia su antiguo barrio con el corazón en la garganta. Al llegar al piso, llamó al timbre. Jimena abrió la puerta, pálida y temblorosa. Buenas tardes, señora Jimena, saludó. ¿Está Julia? Necesito hablar con ella. Los ojos de la mujer se llenaron de lágrimas. Llegas tarde, hijo, susurró. Hace media hora se la llevó la ambulancia. Le dolía el vientre y empezó a sangrar. Quizás, Dios no lo quiera, haya amenaza de aborto. Yo también quería acompañarla, pero el médico dijo que tengo la tensión muy alta. Iré mañana. Miguel sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Todo es culpa mía, pensó, horrorizado. ¿A qué hospital la llevaron?, preguntó, casi gritando. Cuando se lo dijeron, salió corriendo, sin sentir las piernas. En urgencias, todo el mundo lo reconoció de inmediato, el hijo del señor Crespo, de las noticias y las revistas. ¿Dónde está Julia Hernández?, exigió. Es mi prometida. ¿Qué le pasa? ¿Dónde está el médico de guardia? El personal corrió de un lado a otro. Un médico mayor, con gesto cansado, se acercó. Julia está en la sala 5, dijo con seriedad. La situación es crítica. Sangra mucho. Estamos intentando salvar el embarazo. ¿Es usted el padre del bebé? Sí, respondió Miguel sin vacilar. Lo soy. Entonces puede ayudarnos, continuó el médico. Necesitamos sangre. Su pérdida ha sido grande. Miguel no lo dudó un segundo. Se ofreció como donante, firmó todo y, tras la extracción, pidió suplicante. Solo un minuto con ella. Necesito decirle algo. Puede marcar la diferencia, se lo prometo. El médico, al principio, iba a negarse, pero, al ver la desesperación del joven, cedió. Bien. 2 minutos. Ni uno más. Miguel entró con cuidado a la habitación. Julia yacía pálida, casi translúcida, rodeada de tubos y bolsas de suero. Respiraba con dificultad. Él se acercó, se arrodilló a su lado y le tomó la mano. Hola, mi pequeña, susurró. Perdóname. He sido un necio. Te amo más que a la vida. No hables, no gastes fuerzas, solo escucha. Quédate conmigo y con nuestro bebé. Puso suavemente la mano sobre su vientre. Pequeño, murmuró, soy tu padre. No tengas miedo. Tu madre y yo te esperamos. Te queremos más de lo que puedas imaginar. Sé fuerte, lucha. Te necesitamos. Una enfermera apareció en la puerta, indicándole que debía salir. Miguel besó la frente de Julia y se retiró, con el corazón hecho trizas. Esa noche no pegó ojo en el sofá del pasillo. Rezaba como podía. Señor, llévate todo, el dinero, las empresas, los coches. Pero déjame a Julia y a nuestro hijo. Quédate con todo lo demás, solo sálvalos. Por la mañana, el mismo médico se acercó, ya cambiado para irse a casa. Bueno, joven, dijo, hay buenas noticias. La hemorragia se ha controlado. La amenaza de aborto ha disminuido. Tendrá que quedarse hospitalizada 1 semana o 2, pero si la cuidas y evitas que se altere, todo saldrá bien. Miguel estuvo a punto de abrazarlo. Gracias, doctor. Gracias, repetía una y otra vez. Pidió una habitación individual para Julia y la instaló allí, rodeándola de jugos, frutas y vitaminas. Jimena traía caldos y verduras al vapor. Me van a engordar como a un cerdito, bromeó Julia, con un brillo nuevo en los ojos. Y además la toxicosis se ha ido. Ahora tengo hambre todo el rato. Después de su recuperación, Miguel la llevó a vivir a la mansión de su padre.
Viviano se encargó de que a Jimena no le faltara nada. La envió a un sanatorio junto al mar, pagándole un mes entero de tratamiento. La mujer, que nunca en su vida había tenido vacaciones de verdad, se sentía como en un sueño. Mientras paseaba por la playa, se sacaba fotos frente al mar y las montañas y se las mandaba a sus vecinas, que no daban crédito. Mírala Jimena, de vieja, viviendo una vida de reina, murmuraban. Y todo gracias a su hija. Y pensar que antes la criticábamos por juntarse con un vagabundo. En la casa de los Crespo, Julia respiraba aire puro de bosque, dormía profundamente, recuperaba peso y color. Su barriga crecía, y Miguel la cuidaba con una ternura que no dejaba lugar a dudas. Esa era su familia. Viviano, por su parte, preparó una preciosa habitación para el bebé. Encargó muebles nuevos, papel pintado alegre, una cuna elegante. Pero no les enseñaba nada, tenía miedo de gafarlo. Cuando Julia fue a la última ecografía, acompañada de Miguel, el doctor Ramón Reyes los recibió con una sonrisa pícara. Bueno, Julia dijo, veo que tu vida personal ha mejorado notablemente. Este debe de ser el famoso Miguel. Ella sonrió tímida. Sí, doctor. Él es el padre del bebé. Entonces siéntense, continuó el ginecólogo. Tengo que darles una noticia. Miguel se puso tenso. ¿Le pasa algo al bebé?, preguntó, inquieto. Doctor, no nos asuste. Cálmese, rió Ramón. No es nada malo. Es que, no hay un bebé. Hay dos. Son gemelos, un niño y una niña. Julia abrió la boca, atónita. ¿Gemelos?, dijo. Doctor, me han hecho 13 ecografías y nadie me dijo nada. Lo sabía, contestó Ramón, pero viendo lo nerviosa que estabas, preferí esperar. Si te lo digo al principio, quizá no habría sido capaz de seguir adelante. Ahora ya es tarde para temores, todo va bien. Miguel saltó de alegría. 2 hijos, exclamó. ¡Qué maravilla! Julia, todavía en shock, murmuró. Y yo pensando que el niño era demasiado inquieto y que la barriga me pesaba por 2. Resulta que sí, que son 2. ¿Podré parirlos yo sola o necesitaré cesárea? Podrás, respondió el médico. Tienes buena constitución, todos los indicadores son normales. Eso sí, con gemelos los partos suelen adelantarse. Tendrás que ingresar un poco antes. En casa, la noticia cayó como un trueno. Jimena se persignó varias veces. Menos mal que se arreglaron a tiempo, pensó. ¿Cómo habríamos criado ella y yo a 2 niños solas? Por la noche, Julia se acurrucó junto a Miguel. ¿Ves?, susurró. Cuando te vi por primera vez en el cruce, algo dentro de mí dijo, este es mi destino. Y no me equivoqué. Él la abrazó más fuerte. Yo también lo he pensado 1000 veces, respondió. Si no hubiera discutido con mi padre, si no hubiera acabado en el metro, nunca nos habríamos conocido. No me arrepiento de nada, salvo de haber sido tan tonto y haberte hecho sufrir. Prometo que, pase lo que pase, hablaremos siempre antes de sacar conclusiones. Nuestra familia apenas empieza, pero tenemos toda la vida por delante. Parte 3. El embarazo fue avanzando. Al final, Julia apenas veía sus pies, la barriga se había convertido en una enorme sandía doble. Miguel no encontraba sitio de los nervios cuando se acercaba la fecha, y Viviano, por mucha experiencia de negocios que tuviera, no podía comprender cómo las mujeres encontraban fuerzas para dar a luz, y más aún a 2 bebés de una vez. El día del parto, Miguel se paseaba por el pasillo de la clínica como un león enjaulado, retorciéndose las manos y mirando el reloj cada minuto. Jimena se agarraba el rosario, murmurando oraciones por su hija y sus nietos. Julia insistió en que el parto lo atendiera Ramón Reyes. Confiaba plenamente en él. El esfuerzo fue enorme, pero, al final, todo salió bien. Julia dio a luz a 2 pequeños llorones y resbaladizos que enseguida envolvieron en mantitas. Cuando se los pusieron cerca, no pudo contener las lágrimas, jamás se había sentido tan feliz. ¿Te acuerdas de lo que te dije?, sonrió Ramón, inclinándose hacia ella. Que cuando tuvieras a tu bebé en brazos,
Todos esos problemas que ahora parecen gigantes se volverían minúsculos. Julia, con la voz entrecortada de emoción, asintió. Tenías razón, doctor. Al 200%. Gracias por todo. El bautizo de los gemelos, Martín y Martina, fue todo un acontecimiento. Asistieron periodistas, amigos, colegas de la clínica, vecinos, socios de negocio de Viviano. Todos admiraban a los pequeños que dormían tranquilamente en su cuna, ajenos al revuelo a su alrededor. Julia y Miguel, cogidos de la mano, miraban a sus hijos con una mezcla de asombro y gratitud. Jimena sonreía con orgullo desde un rincón, pensando que, al final, la vida le había regalado mucho más de lo que se atrevió a soñar. Así, la historia de una enfermera cansada, un vagabundo herido en su orgullo, una madre demasiado controladora y un millonario solitario se convirtió en una historia de perdón, segundas oportunidades y amor real. Un amor que no se compra ni se vende, y que fue capaz de transformar el dolor en algo nuevo y luminoso. Si te ha gustado la historia, dale like y suscríbete al canal para no perderte las próximas historias llenas de vida y esperanza.